Hola amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo, a una nueva aventura. Para quienes no me conocen, mi nombre es Nervo Carrera. Y en esta ocasión, amigos, me encuentro en la bonita localidad de Anzó. Esto está en la provincia de Huesca, concretamente en la comarca de la Jacetanía, en el Pirineo Occidental Aragonés. Hoy les voy a llevar a conocer este bonito pueblo que está catalogado como uno de los pueblos más bonitos de España. Así es que amigos, si te gusta este tipo de recorrido por estos pueblos antiguos, estos pueblos medievales, ya sabes, quédate conmigo y míralo el vídeo hasta el final. Y si es la primera vez que has ingresado a mi canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita en todas las notificaciones. También me puedes seguir en las redes sociales. Amigos, y sin más preámbulo, comenzamos este bonito recorrido por acá, por la localidad de Anzó. Acompáñenme, amigos. Como podéis ver, este pueblo se encuentra en la lista de los pueblos más bonitos de España, la localidad de Anzó. Y podemos ver una amplia zona de aparcamiento para los visitantes que venimos a visitar este bonito pueblo. Y aquí hay un punto de información, como podéis ver, nos habla sobre la comarca de la Jacetanía y el listado de recursos turísticos. Y mira, hay un abanico inmenso, ¿ves? Por ahí, lo mismo por este lado, nos habla de que es una comarca con historia. Yo me voy a dirigirme por esta calle con dirección al centro o a la iglesia que parece que se ve allá. Aunque aquí hay una calle muy bonita, mira, lleno de jardineras y al fondo se ve algunas terrazas. Pero bueno, luego estaremos visitando esta calle. De momento voy a seguir con dirección a la iglesia. Ya desde aquí se puede divisar el campanario de la iglesia. Voy a aproximarme un poquito más para hacer una toma más de cerca. Mira. Mira. Wow. Impresiona a primera vista, ¿Ve? Y bueno, pues amigos, mira, la iglesia se llama Iglesia de San Pedro, como podéis apreciar ahí. Y vamos a seguir para ver la fachada de este lado. Mira, ve, mira la torre, muy bonita. Y aquí su entrada. Aquí tenemos información, mira, nos habla sobre la iglesia parroquial de San Pedro de Anzó. Data del siglo XVI, dice. Mira, aquí hay mucha información. Y bueno, aquí está el plano pues de la iglesia. Y en fin. Y continuamos con el recorrido. Y mira, aquí al frente de la iglesia de San Pedro se encuentra, mira, qué bonito este tipo de casas. Mira, la construcción de ellas, mira, su arquitectura. Y esto está en la calle Poniente. Continúo con el recorrido por este bonito pueblo, el pueblo de Anzó. Eso sí, mira, qué bonito las jardineras que tienen aquí, mira, a la vereda de cada casa. Mira esta, mira, hay otra, ve ahí también en las ventanas, ve, y eso adorna tanto a la fachada de la casa como también al pueblo. Una experiencia inolvidable, un tipo de hacer turismo diferente, ya que visitar estos pueblos nos hace recordar parte del pasado, cómo fue en el pasado el tipo de arquitectura,
Aunque bueno, esta pues ya es más reciente, pero por ejemplo pues este muro que podemos ver aquí es ya de muchos años atrás. Lo mismo la casa que vemos ahí de fondo, son casas de muchos años atrás. Si alguien sabe algo más o menos de qué siglo es, me podéis dejar algún comentario en la sección de los comentarios. Vemos aquí está una panadería, mira, horno de leña, y claro, ve cómo hay la leña, qué bonito. Y las jardineras por aquí, mira. Hola, hola, creo que son de la raza de los galgos. Me podéis dejar alguna aclaración en el baúl de los comentarios. Continuamos recorriendo este bonito pueblo, el pueblo de Ansó, en la provincia de Huesca, Aragón, España. Mira, y es que por donde que viri vaya, como digo yo coloquialmente, encuentras calles muy bonitas, muy bonitas. Continuando con el recorrido, nos encontramos con esta plaza que se ve que está bastante animada. Mira, hay muchas mesitas, sillas, terracitas, y mira, muy bonito, creo que es el ayuntamiento eso de ahí, mira, si no me equivoco. Pero ahí al fondo puedo ver que dice Plaza Domingo Miral. Aquí podemos ver la oficina de turismo de Ansó. Y mira, la placa que dice uno de los pueblos más bonitos de España. ¿Ve? Y aquí pues la oficina, vemos, bueno, ahora mismo pues está cerrada por el horario, pero ya más tarde pues estará abierta. Y frente a esta plaza, mira, una casita que me ha llamado bastante la atención. Personalmente me gusta mucho, ¿ves? Muy bonita. ¿Ve? Bueno, la otra también, no vamos a decir que no. Muy bonita las construcciones por este pueblo de Ansó. Y algo característico que voy viendo es que entre el límite, por decir así, de las dos viviendas, siempre dejaban esta especie de pasillo. No sé si alguien sabe o alguien me puede decir por qué es lo que lo dejaban. Ya sabéis, me podéis dejar un comentario en la sección de los comentarios. Continuamos con el recorrido. Este sector vemos que es bastante animado y mira, terrazas por aquí, terrazas por allá. Vemos también maceteros con bonitas plantas muy floridas por todos los lados. Y mira al fondo esa casa en sus balcones lleno de flores. Qué bonito, Y mira, continuando con el recorrido por el pueblo, en esta pequeña plaza, podríamos decir, nos encontramos con jardineras y un huerto. Mira, qué bonito, un huerto de coles o repollos. Tú me entenderás desde cualquier país que me veas. Continuamos con el recorrido por las calles y plazas de este bonito pueblo, el pueblo de Ansó. Mira, en las jardineras hay plantas de tomate, mira, y aquí el tomate, ¿ves? Mira, por ahí continúa la calle y acá no me he resistido de grabar otra, mira, una planta de tomate y mira cómo tiene los tomates, ¿ves? Aunque todavía están verdes, no están hechos del todo, pero para que te hagas una idea.
Y lo que más me llama la atención es que lo florido que está, mira, estas pequeñas plazas o patios o las fachadas de las casas mismo, mira, ahí el balcón, un balcón pequeñito, pero mira, repleto, si cabe el término, de flores. Mira, qué bonito, ¿eh? Además de que llama la atención, de que gusta de por sí el pueblo, además de eso está adornado con jardineras y jardineras muy floridas. Y mira, qué bonita esta casa, mira, su arquitectura, ¿ves? Mira, estos pueblos son muy bonitos, muy llamativos y tomando en cuenta en la situación geográfica donde se encuentran. Les recuerdo que la localidad de Ansó está en la comarca de la Jacetanía, Aragón, España. Un pueblo de, yo que sé, a lo mejor tendrá unos 500 habitantes, no sé. Me podéis dejar un comentario en la sección de los comentarios. Amigos, y de esta manera ya estoy dando por concluido este bonito recorrido, esta bonita visita por acá, por el pueblo de Ansó, catalogado como uno de los pueblos más bonitos de España. Un pueblo que personalmente pues me ha gustado, tomando en cuenta que me gusta este tipo de pueblos, pueblos viejos, pueblos medievales, y bueno, les he compartido a ustedes, mis estimados seguidores. Muchísimas gracias por haber visto así sea un pedacito de mi vídeo. Y oye, si es la primera vez que has entrado en mi canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita en todas las notificaciones. También me puedes seguir en las redes sociales. Amigos, una vez más, para quienes no me conocen, mi nombre es Nervo Carrera y me despido de todos ustedes, no sin antes decirles, pórtense bien y sean muy felices. Amigos, cuídense y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós, cuídense.